Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén, así es. Gloria al Señor. La honra, la alabanza y la exaltación sean para Él. Y de verdad que es grato para mí poder estar en esta noche compartiendo con ustedes y dándole gracias al Señor porque nos ha regalado la vida para poder estar aquí. Amén. Y hablo de que el Señor nos ha regalado la vida porque eh, estuve con mi esposa acompañando esta tarde una familia allegada al corazón de mi esposa y de este ministerio a sus inicios en la pérdida de un gran siervo de Dios. Y el solo hecho de saber que la vida de nosotros es como la palabra del Señor lo enseña. Un día hoy somos y mañana no. Y reflexionaba mucho esta tarde en este aspecto, iglesia, en cómo estamos llevando nosotros nuestra vida, en cómo estamos valorando las cosas que el Señor nos ha dado, en cómo nosotros como hijos de Dios estamos disfrutando del soplo que hay sobre nosotros de Dios y reflexionando en este sentido, mis amados, uno piensa muchas cosas, uno analiza el por qué la humanidad que está sin rumbo en estos momentos, la vida del ser humano no la tiene en el valor que Dios la tiene. Y digo esto porque ustedes saben que a nivel mundial se están viviendo una serie de situaciones. Venimos de un tiempo de 2 años de pandemia, estamos aún en pandemia, aunque muchos no lo crean. Todavía hay muchos países que están enclaustrados, como en algún momento nosotros lo estuvimos. Y en este aspecto muchas son las personas que durante estos 2 años han fallecido a causa de este virus. Pero a eso se le suman los conflictos y las guerras que los países enfrentan a diario, la delincuencia y tantas cosas que existen que nos dan a entender a nosotros que para muchos la vida no vale nada, que nos dan a entender que para muchos desafortunadamente el hecho de que el ser humano tenga vida no tiene ningún valor, no tiene ningún precio. Y lo digo porque hay gente tan despiadada que les da lo mismo, aprovechando de sus influencias y aprovechando del poder que tienen y el dominio que tienen de tratar de subyugar a otras naciones, tratar de subyugar a otros pueblos, matar civiles, atentar contra hospitales, contra escuelas de niños y tener corazones tan desalmados que simple y sencillamente lo ven como producto de su poder y de su deseo de conquistar y de su deseo de tener el dominio sobre otros. Y de verdad que esto simple y sencillamente, iglesia, nos da a nosotros unas luces claras de que la palabra profética del Señor se está cumpliendo y que estamos en principio de dolores. Y usted y yo como iglesia debemos aprender a valorar la vida que el Señor nos da. Usted y yo somos valiosos para el Señor, amén. Usted y yo tenemos identidad, el Señor nos ha dado una identidad y la intención de esta serie que estamos trabajando durante este mes es que usted y yo podamos conocer cuál es esa identidad que el Señor nos ha dado como hijos de Dios y cuál es el propósito divino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en este sentido, mis amados, yo quiero continuar con el tema que comencé hace 8 días, hablando acerca de propósito divino. Y yo creo que usted me acompaña al texto central que venimos trabajando allá en Josué. Si me hace el favor, me acompaña, capítulo 1,
Vamos a leer el versículo 6. Versículo 6 de Josué, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé cómo. Esfuérzate y sé cómo. Dígale al vecino suyo ahí que tiene: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Mira lo que dice: esfuérzate, solamente que esfuérzate y sé muy qué, muy valiente. Dígale a su vecino: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y mira lo que dice el versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dígale a su vecino: mira que te manda el Señor que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos hay de esos en esta noche? ¿Cuántos hay de esos en esta noche? Y si no hay de esos en esta noche, no se preocupe, el Señor nos está llamando a ser esforzados y valientes. Y yo te voy a hablar del principio de ser esforzados y valientes como la palabra del Señor lo manda, porque Él no nos está llamando a ser temerosos, ni a ser acobardados o cobardes, ni a ser miedosos, ni mucho menos dejar de ser lo que Dios quiere que usted y yo seamos. El propósito de Dios para su vida y el propósito de Dios para mi vida es poderoso. Diga conmigo: poderoso. Es grande. Amén. Usted y yo en el Señor estamos siendo llamados a cumplir un propósito divino que es poderoso y que es grande. ¿Cuántos quieren ese propósito para sus vidas? ¿Sabe algo, iglesia? Una de las cosas de las que comencé hablando hace 8 días con referencia a los estorbos para que usted y yo cumplamos el propósito en nosotros es la incredulidad. Y hablábamos y mencionábamos cómo la duda, cómo la incredulidad es uno de los primeros estorbos para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios para el cual fuimos diseñados. Y por esa razón es necesario que usted y yo permitamos al Espíritu Santo de Dios que aumente nuestra fe, que nuestra fe aumente, porque la fe es el lado opuesto de la incredulidad. La fe es el lado opuesto de tener duda, porque la fe lo lleva a usted a una dimensión diferente que hace que toda incertidumbre en su vida se desaparezca, que hace que toda incredulidad en su vida disminuya, se elimine por completo de su vida y de mi vida. Y por eso es necesario entonces pedirle al Señor: aumenta mi fe. Yo no sé de qué tamaño es la fe que usted tiene, pero yo lo único que sí sé es que si su fe fuese como un granito de mostaza, usted pudiese hacer muchas cosas. Usted pudiera hacer las cosas que usted ni se imagina que podría hacer. Y eso significa que en la fe hay poder. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios actúa en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Y a la luz de la palabra del Señor, cuando usted estudia los evangelios, se da cuenta que cuando el Señor Jesucristo se acercaba a una población, a una comunidad, habían enfermos, habían endemoniados, habían personas con diferentes situaciones difíciles, y el Señor actuaba de tal manera que la fe de los hombres de aquel lugar se lo permitieran actuar. Usted sabía que hubieron lugares donde el Señor no entró porque simple y sencillamente, o más bien no actuó, no hizo sanidades, no hizo milagros, no hizo prodigios que quería hacer simple y sencillamente por la incredulidad de ese pueblo.
Hubieron cosas que el Señor Jesucristo no pudo hacer, lo reconocemos, y está en la palabra del Señor. Hubieron milagros que el Señor Jesucristo no pudo hacer. Hubieron sanidades que el Señor Jesucristo no pudo hacer, pero no porque Él no tuviese el poder de hacerlo, sino porque la incredulidad, la falta de fe de aquella gente se lo impedía. Y eso significa entonces que muchas veces cuando el Señor quiere cumplir su propósito divino en nuestras vidas, el anhelo de Él es cumplir ese propósito en nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que ponemos trabas, muchas veces nosotros somos los que ponemos obstáculos para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Diga conmigo, ay, ay, ay. Con esto te estoy diciendo que otro de los estorbos, de los obstáculos que a nosotros nos impide que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, somos nosotros mismos por nuestra falta de fe. Y eso significa, mi amado, que debemos empezar a autoevaluarnos, autoanalizarnos y mirar hasta ¿qué punto verdaderamente yo sí creo en Dios? Porque usted sabía que muchos creen en Dios. Millones de personas en todo el mundo creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios, que Dios es real, que Dios existe, y otra muy distinta es creerle a Dios. Porque cuando usted dice creer en Dios, por lo general, cuando uno cree en algo, no implica que ese en el cual yo creo ejerzca algún tipo de influencia sobre mi vida. Y esto significa entonces, hablando del principio de sujeción, que yo puedo creer en el presidente sin necesidad de creerle al presidente. Mi amado y mi amada, usted y yo estamos llamados a creer en Dios y a creerle a Dios. Y creerle a Dios significa que cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios ordena, cuando Dios manda, hay que obedecerlo, hay que creerle, hay que confiar en lo que Él está diciendo. Muchos creen en Dios pero no le obedecen. Y usted sale allá afuera y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo sí creo en Dios. ¿Pero usted obedece la Biblia? No, yo no la obedezco. Yo no la obedezco. Y así encontramos cantidad de personas. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿tú crees en Dios? ¿Tú le crees a Dios? Y eso significa que si Dios te predestinó, te trajo aquí a este mundo con un propósito, y Él te está diciendo cuál es ese propósito, entonces créele a Dios y Él va a cumplir ese propósito. No podemos seguir poniéndole trabas al propósito de Dios en nosotros. Hay que empezar a desarraigarnos de todo lo que en nuestra vida está siendo de estorbo. Y en este sentido, mi amado y mi amada, como a manera introductoria, estaba diciendo lo anterior, pero la idea es que usted y yo podamos descubrir, si no lo sabemos, cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Entonces, en primera instancia vimos que el propósito divino es diferente a la incredulidad. La fe es totalmente distinta a la incredulidad. En segundo lugar vimos que Dios es el mismo, aunque usted y yo pequemos, aunque usted y yo desobedezcamos, aunque usted y yo fallemos, el Señor nunca nos abandona. Él sigue siendo fiel y firme a su palabra, porque Él lo que dice, lo cumple. Nosotros los seres humanos no estamos casi acostumbrados a eso. Recuerdo yo, según cuando estudiaba historia en el colegio, que en los tiempos de antaño no existían contratos escritos ni mucho menos firmados para que la gente cumpliera con lo que se comprometía.
Era simple y sencillamente suficiente que la persona empeñara su palabra, se comprometiera de boca con algo y lo cumplía. Porque en aquellos tiempos la palabra valía mucho. ¿Sí está conmigo? ¿Sí sabía eso? La palabra valía mucho. Y si usted decía algo, usted lo cumplía. Y no necesitaban un papel firmado para poder constar de que usted dijo algo. Porque si usted prometía con sus palabras, era más que suficiente y se hacía cumplir. Hoy en día, aún ni con contratos escritos, ni con contratos firmados con puño y letra suyo, aún ni con sello de notaría, la gente cumple cosas. Porque la palabra ha perdido su verdadero significado de compromiso. Pero ¿saben qué? Aunque el ser humano cambie, Dios sigue siendo el mismo. Y eso significa que lo que Dios dice, sí lo cumple. Lo que Dios promete, sí lo hace. Porque Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse de lo que ha prometido. Por eso hay un sabio consejo por ahí del sabio Salomón que dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y nosotros los seres humanos estamos dados y tenemos la tendencia para buscar un beneficio propio, un interés propio en algún momento de nuestra vida, prometernos o comprometernos más bien con otras personas y prometer cosas solamente para salir bien de la situación o de la circunstancia que estamos en esos momentos. Es más, otros se atreven a prometer y a comprometerse simple y sencillamente para que otro le crea. Porque no ha dado tanta confianza que de la única manera que trata de que los demás le crean es hasta jurando. Y yo no sé si usted ha escuchado a esas personas así, que por todo juran, que por todo prometen, que por todo se comprometen. Y el Señor está diciendo: miren, hijos míos, yo a ustedes les estoy dando una promesa. Y como hijos míos, yo les estoy dando un propósito divino para cada uno de ustedes. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero ¿hasta qué punto usted y yo sí le estamos creyendo a Él, a esa promesa, a lo que Él nos está prometiendo? Él no es hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. También lo dice la palabra. Pero Él no es hombre. Y eso significa que en nosotros debe estar la confianza 100% puesta en el Señor. Esa es la diferencia entre Dios y los hombres. Que Dios es Dios y Él sí cumple. Amén. En tercer lugar, y quiero entrar en el tema ahora sí de esta noche, yo quiero decirte, Dios promete, que es lo que venimos diciendo, pero la responsabilidad de nosotros es enfocarnos. Diga conmigo: me voy a enfocar. Y cuando te estoy hablando de enfocarte, iglesia, es porque muchas veces tú y yo, que conocemos la palabra, conocemos lo que el Señor dice, a veces en nuestro caminar con Dios nos distraemos y nos vamos olvidando de las promesas de Dios. Mire, usted sabía que hay más de 3,565 promesas de parte del Señor para la humanidad en la Biblia. Diga conmigo, eso es mucho. Sí, 3,565 promesas.
en la Biblia, para usted y para mí. ¿Y ustedes creen que Dios sí es capaz de cumplir todas esas promesas que dijo en la Biblia? Yo te podría preguntar a ti, ¿cuántas personas a ti te han prometido algo? Y de esas personas que te han prometido a ti algo, ¿cuántas han cumplido lo que han prometido? Cambiemos la pregunta. ¿Cuántas personas te han prometido algo? ¿Y cuántas de esas personas no han cumplido lo que te han prometido? Yo podría decir muchas. En mi caso, no sé en el tuyo, pero a mí muchas personas me han prometido y no han cumplido lo que han prometido. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo soy el único extraterrestre aquí que es el único que le pasa. Pero con lo que yo te estoy diciendo es que nosotros los seres humanos muchas veces, en la mayoría de veces, no damos importancia a lo que prometemos, a la palabra de nosotros. Por eso ya muchos no nos creen cuando hablamos. Por eso ya muchos ni nos prestan atención cuando hablamos, porque somos dados a prometer y no cumplir. Sí, iglesia, a prometer y no cumplir. Venga, mi hijo, hágame este favor, que apenas salga de esta, yo lo recompenso. Ahora vámonos, seamos más espirituales. Pastor, venga, ore por mí. Estoy sin trabajo, necesito conseguir trabajo. Yo oro por usted. Pero cuando el Señor le dé el trabajo, no se olvide de él, ni de buscarlo. Sí, yo me comprometo con el Señor que no voy a dejar de asistir a la iglesia. Y más demora el Señor en darles el trabajo que en dejar de venir a la iglesia, que en dejar de congregarse. Y es un mandato de Dios. Es un mandato. Y así como por ese estilo, mis amados, usted a veces canta canciones donde usted se está comprometiendo con Dios. Y a veces lo hacemos tan de manera de inercia, que tan inconsciente lo cantamos y lo decimos. Y salimos de la iglesia después de cantar esas canciones muy bonitas, hermosas, y no hacemos nada de lo que prometemos en esas canciones. Muchos han cantado: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Y luego dicen: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Y cuando el Señor nos hace el llamado a servirle, lo primero que ponemos son condiciones y una cantidad de excusas, cuando ya de palabra nos hemos comprometido con Él. Diga conmigo: ay, ay, ay. Y el Señor entonces promete, y ya vimos que promete muchas promesas en la Biblia, y Él sí cumple. Él cumple aún cuando tú no le cumples. Él cumple aún cuando tú le fallas. Él cumple aún cuando tú pecas. Cuando tú le desobedeces a Él, aún Él sigue cumpliendo, porque Él es fiel a su palabra y porque Él respalda su palabra. Sí, mis amados, porque Él es Dios y porque nos ama. Dice su palabra: no he visto justo desamparado,
ni su descendencia mendigando pan. Y yo te puedo decir que esa palabra Él la ha cumplido con tu vida. O al menos yo no te he visto a ti mendigando pan en la calle. Así estemos pasando por necesidades a veces económicas, pero no hemos llegado a ese extremo. El Señor ha cumplido su palabra. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y yo podría empezarte a mencionar una cantidad de beneficios que tú y yo como hijos de Dios tenemos y que estamos disfrutando actualmente, y que Él sigue siendo fiel y sigue cumpliendo su palabra, que nos ha dado un techo, que nos ha dado una familia, que nos ha dado alimento, a otros nos ha dado trabajo, a otros nos ha dado estudio. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha dado y ha cumplido su palabra? Porque Él cumple su promesa. Sus promesas las cumple. Y en este sentido, mis amados, usted y yo, para ser bendecidos por esas maravillosas promesas, debemos creer en quien las entrega y enfocarnos en permanecer aptos para su beneficio. Es decir, que usted y yo tenemos una responsabilidad de mantenernos aptos para que esas promesas que están en la palabra de Dios se cumplan en mi vida. Porque por lo general, esas promesas que encontramos en la palabra del Señor tienen una demanda de una responsabilidad suya y mía para poderlas recibir. Y eso significa, mis amados, que usted y yo necesitamos cumplir con los mandatos del Señor. Cuando dicen amén. Usted y yo necesitamos cumplir con los mandatos. Y el principal mandato de todos es que usted y yo le entreguemos nuestro corazón a Él. Ese es el principal mandato del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que el Señor nos está demandando en esta noche. Que usted y yo entendamos que dentro del propósito divino, el primer paso a dar es entregarle todo nuestro corazón al Señor al 100%. Y le estoy hablando a los hijos de Dios, no a los inconversos. Porque por lo general pensamos que el que debe darle el corazón al Señor, ¿quiénes son? Los que no lo han aceptado a Él como su Señor y su Salvador. Pero déjame decirte que al paso de los años, cuando tú y yo caminamos en el Señor, nos desviamos del propósito y nuestro corazón cambia de prioridades. Y las prioridades en nuestro corazón hacen que nos desviemos del propósito de Dios. Y muchos que al principio eran unos enamorados de la presencia del Señor, no faltaban a la iglesia toda la semana, venían a buscar el rostro del Señor y estaban en su primer amor, enamorados de Él. Entonces iban a la casa y se colocaban a escuchar alabanza, se colocaban a orar. Otros ayunaban durante varias veces en los días de la semana y mantenían con esa comunión, ese primer amor con el Señor. Pero luego empezaron a venir situaciones y circunstancias y mis prioridades empezaron a cambiar. Y paulatinamente empezamos a desviarnos del propósito de Dios. Y juntamente con desviarnos del propósito de Dios, también las razones en nuestro corazón empezaron a cambiar. Y eso significa que nuestro corazón dejó de pertenecerle a Dios, siendo hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Somos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde están tus prioridades como hijo de Dios? ¿Será que estamos en el desvío? ¿O será que estamos en el principio del camino? ¿O será que estamos como que, será que retorno, no retorno? ¿Será que sí, será que no? Sea cual sea tu posición en esta noche, amada iglesia, el Señor quiere que tu corazón sea 100% de Él. Él quiere
tu corazón. Porque todavía hay muchas cosas en nosotros que están deteniendo las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Todavía hay cosas. Hay cosas que el Señor quiere darnos a nosotros. Hay promesas que el Señor quiere darnos a nosotros. Y esas promesas, mis amados, estoy escuchando un eco mío por ahí. Y esas promesas, mis amados, están detenidas por muchos factores. Y yo no quiero entrar aquí a enumerar los factores por los cuales pueden estar detenidas las bendiciones de Dios sobre tu vida. Pero sí te puedo decir que la gran mayoría de cosas que estorban a que las bendiciones lleguen a su vida es la desobediencia. Esta semana en uno de los matutinos aprendíamos la necesidad de tener una visión espiritual 2020. Y se nos hacía una prueba visual. Y colocaban la primera letra, la segunda letra, la tercera letra y la cuarta letra. 4 letras recuerdo yo que eran. Y esas 4 letras se resumen en una palabra y es OBDC. La obediencia hace, mis amados, que las bendiciones de Dios nos alcancen. Hace que las bendiciones de Dios nos alcancen, que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Eso hace la obediencia. Eso hace la obediencia. Así que Dios promete, pero es nuestra responsabilidad, iglesia, que tú y yo, como hijos de Dios, nos enfoquemos y nos enfoquemos en las demandas que el Señor hace para obedecerle, para que su palabra se cumpla en nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor quiere bendecirnos? Él quiere bendecirnos. Dígale a alguien por ahí: el Señor te quiere bendecir. Desde el principio, desde el Génesis hasta la actualidad, Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero hemos sido nosotros, por nuestro orgullo, por nuestro temor, que nos distanciamos de Dios, que nos distanciamos de los mandatos del Señor para encontrar respuesta en otros métodos, en otras estrategias, para buscar solución por otro lado, mis amados. Y eso hace que tú y yo entonces vivamos desenfocados. Dígale a alguien por ahí: enfócate. Tú y yo debemos tener visión 2020 espiritual. Quizás física no la tengamos algunos, porque para eso usamos lentes. No tenemos visión 2020. Pero ¿sabes algo? Sí podemos llegar a tener visión 2020 a nivel espiritual. ¿Usted sabía que tiene ojos espirituales? Claro que sí, iglesia, usted y yo tenemos ojos espirituales. Nuestra forma abstracta espiritual tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene olfato, tiene tacto, aunque es intangible. Y viene a mi mente la historia de Giesi. Yo no sé si usted recuerda la historia del profeta Eliseo. Eliseo tenía un siervo, y su siervo, su discípulo, se llamaba Giesi. Y en algún momento estaba Eliseo en la ciudad. Y en aquella, eso es efectos visuales para que se vayan imaginando la historia. Y entonces estaban dentro de la ciudad amurallada. Y Eliseo le dice a su siervo Giesi: Giesi, sube a lo alto de la muralla y mira alrededor de la ciudad y dime qué ves. Y entonces Giesi hizo caso, subió por las escaleras hasta arriba, hasta la muralla, y se asomó. Y cuando Giesi se asoma, la palabra del Señor menciona que ese hombre baja por esas escaleras apresurado, asustado, gritando: ¡ay, Señor mío! ¡ay, Señor mío!
todo asustado y temeroso el hombre, porque lo que sus ojos habían visto era un ejército que estaba sitiando a la ciudad. Y ese ejército que estaba sitiando a la ciudad no lo estaba haciendo para cantarle a la ciudad que estaban sitiando, no. Iban con un propósito de conquistar esa ciudad y destruirla. Y Giezi sabía eso, por eso bajó asustado. Nos van a matar, Señor, nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde salimos corriendo? Y cuando Eliseo mira a su siervo Giezi en aquella situación, la palabra menciona que lo primero que hace Eliseo es orar por él. Y me gusta mucho la oración de Eliseo porque tiene mucho significado a lo que les estoy mencionando de nuestros ojos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo ora de la siguiente manera: Señor, yo te pido que abras sus ojos para que vea. Esa fue la oración de Eliseo. Y una vez terminó de orar por su siervo Giezi, quien no estaba ciego, porque acababa de bajar de la muralla gritando que estaba viendo que un ejército que los estaba rodeando y sitiando para destruir la ciudad. Él no estaba ciego, hablando físicamente. Pero Eliseo sabía que Giezi, aunque tenía sus ojos físicos 20/20, sus ojos espirituales estaban como ciegos. Estaba ciego espiritualmente. Y con la oración de Eliseo, sus ojos espirituales fueron abiertos. Entonces Eliseo viene y le dice nuevamente: Giezi, vuelve y sube y dime qué ves. Y entonces él va y sube nuevamente. Y baja, y la actitud con la que baja es totalmente distinta. Y en la conversación que tiene, Giezi le dice: Señor, ahora veo un ejército de carros de fuego que están alrededor de toda la ciudad, guardando y cuidando la ciudad para que el ejército enemigo no nos haga daño. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en estos momentos. No solamente un ejército de carros de fuego que nos están guardando y cuidando cuando salimos y en nuestras casas, sino que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y usted y yo podamos ver la bendición del Señor sobre nuestras vidas, porque Él quiere que tú y yo estemos enfocados en lo que Él quiere que estemos enfocados. Y para estar enfocados necesitamos ver hacia dónde vamos. Y te estoy hablando a nivel espiritual, iglesia. Necesitamos saber para dónde vamos. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús? Porque debe ser nuestro blanco, nuestra mirada, y que nada, ni a derecha ni a izquierda, nos desvíe nuestra mirada del Señor Jesucristo. Porque Él quiere bendecirnos. Pero para podernos bendecir, entonces necesitamos enfocarnos. Dígale a alguien por ahí: enfócate. Ahora, ¿en qué debemos enfocarnos, pastor? Pero es que usted está hablando como muy ambiguamente. ¿Qué es lo que usted está diciendo? O sea, ¿cómo así que me enfoque? ¿Me enfoque en qué, pastor? Yo no sé si se le ha surgido esa pregunta, pero a mí me surgió. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20 y 21. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Hijo mío, presta atención ¿a qué? A lo que te digo.
escucha atentamente, ¿qué? Mis palabras. Mire lo que dice el versículo 21. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo. ¿De dónde? Déjame ahí ese versículo, por favor, Vicky. Porque cuando tú y yo estamos enfocados, nuestro comportamiento está alineado a los mandatos de Dios. Y eso significa que usted y yo estamos atentos. Hemos escuchado su palabra. Hemos escuchado lo que el Señor nos manda en su palabra. Hemos estado atentos a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Que tú y yo llevamos esa palabra hasta lo profundo de nuestro corazón. Hasta lo profundo de nuestro corazón. Porque cuando yo llevo la palabra hasta lo profundo de nuestro corazón, entonces es ahí donde tú y yo empezamos a obedecer la palabra. Es allí donde tú y yo empezamos a ser conscientes de que el Señor nos está diciendo: obedece, hijo mío. Y lo hacemos porque le amamos a Él. Lo hacemos porque le amamos a Él. Porque la prioridad en nuestro corazón ya cambió. Retornó nuevamente al camino y al propósito divino de Dios para nuestras vidas. Necesitamos alinearnos al propósito de Dios. Necesitamos otra vez encaminarnos en el propósito de Dios. Iglesia, ahorita comencé hablándole de que estamos en los principios de dolores. Y es más en este tiempo donde usted y yo necesitamos estar enfocados. Necesitamos estar enfocados solo a escuchar la voz de Dios. Usted y yo debemos estar enfocados a creer en lo que Dios mismo ya dijo está preparado para nosotros. Mire, son tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros que las describe la palabra de la siguiente manera: cosa que ojo no vio y oído no oyó. Es decir, lo que Dios tiene preparado para nosotros, ni nuestros ojos humanos, ni nuestros oídos humanos lo han llegado a percibir alguna vez en toda su existencia. Es más, podría decirte, ni desde que el primer hombre fue puesto aquí en esta tierra. Cosa que ojo no vio y oído no oyó son las que el Señor tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Ahora la gran pregunta es: ¿estamos andando en el propósito divino de Dios? Si estamos andando en el propósito divino de Dios. Y con esto quiero decirte, iglesia, es necesario que nos pongamos en el enfoque correcto. Enfoquémonos en el Señor y caminemos en el sentido del cual el Señor nos viene hablando. Y nos ha venido hablando en esa dirección para que tú y yo retornemos al camino correcto. ¿Qué cosas te han estado alejando de su propósito? Solamente tú lo sabes. Y es necesario que empieces a examinarte. ¿Qué cosas de mi vida actual están desenfocándome del propósito de Dios para mi vida? ¿Qué o cuáles son las cosas que me están desenfocando y me están haciendo mirar a los lados, que me hacen detener, atrasarme en el camino del cumplimiento del propósito de Dios? Y quiero terminar con este ejemplo que me viene a la cabeza en estos momentos. Las personas que conducimos vehículos, sea motocicleta o sea automóvil,
Una de las cosas que primero enseñan cuando a uno lo están formando en una academia para conducir es que siempre nuestra mirada debe estar puesta adelante. Porque cuando el que conduce, así sean por segundos, pone su mirada para los lados o para atrás o aún para el suelo, ¿sí? Usted sabía que muchos conductores ponen la mirada para el suelo, están tan cansados, van manejando por carretera y se van durmiendo. Muchos accidentes fatales han ocurrido donde muchas personas han perdido la vida. Han sido por un microsueño, porque simple y sencillamente perdieron su mirada de donde debían tener su mirada. Miraron hacia otro lado o se durmieron por un instante, y esto produjo que hubiese un accidente y que perdieran la vida, porque por un segundo se desenfocaron de donde debían haber estado mirando. Y yo quiero ser un poco trágico en esta noche, en este sentido, y te estoy hablando a nivel espiritual. ¿Qué es o cuáles son las cosas que nos están haciendo perder el enfoque de las cosas del Señor? ¿Cuáles son esas cosas que han hecho que mis prioridades como hijo de Dios cambien? Y ya no sea estar en la presencia del Señor primeramente, ya no sea buscar primeramente su rostro, ya no sea estar anhelando su presencia en mi vida, sino otras cosas que a la final, cuando yo parta de este mundo, de nada me van a servir. Cuando lo que verdaderamente en estos momentos debiera ser importante para nosotros, nuestra salvación y la vida eterna. No permitamos más, iglesia, que nuestro enfoque se pierda de donde debe estar puesta nuestra mirada. Y démosle la libertad al Espíritu Santo de Dios, de que si nos hemos desviado y hemos mirado hacia los lados, podamos encaminarnos nuevamente. Y si tú quieres decirle al Señor en esta noche: Señor, ¿sabes qué? Difícil de reconocer, pero tienes razón. He dejado perder mi verdadero enfoque de ti y en ti. Y lo reconozco, Señor, y quiero pedirte perdón. Yo te quiero invitar, iglesia, para que entonces allí donde tú estás inclines tu rostro y puedas hablarle a aquel que nos amó primero, aquel que no quiere que nos desenfoquemos, aquel que no quiere que nos salgamos de su propósito divino, sino a aquel que quiere bendecirnos, que quiere cumplir sus promesas sobre nuestras vidas. Y si tú sientes la necesidad de decirle al Señor: Señor, perdóname por haberme desenfocado durante este tiempo, Señor, tú puedas hacerlo confiadamente, porque como lo veíamos en el punto 2, Dios es el mismo aunque fallemos, y Él está presto a perdonarnos, prestos a tomarnos de la mano. Él está presto a levantarnos, y en esta noche nos dice: yo quiero caminar contigo de aquí en adelante. Que tú puedas decirle al Señor: quiero que camines conmigo. Quiero, Señor, que me tomes de la mano.
Quiero que tu Espíritu Santo me guíe, me oriente. Quiero volver a escuchar la voz de tu Espíritu Santo que me habla al oído cuando quizás pienso hacer algo indebido, Señor, porque ya no la escucho. Yo sé que hay muchos que ya no escuchan esa voz que les habla su conciencia. Y es necesario volverle a decir al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero enfocarme en escuchar tu voz y obedecerla. Quiero llevar tu palabra a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo oro por tu iglesia en esta noche, Dios. Y yo te pido que empieces a redarguir cada corazón. Empieza a tocar cada vida. Empieza a tocar, Señor amado, a tus hijos en esta noche. Espíritu Santo, transfórmanos, cámbianos, renuévanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que nos encaminemos en el propósito tuyo, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.